Este domingo hay un plebiscito en Chile, ¿sí? A veces estamos pensando más en lo que va a ocurrir en Estados Unidos el martes 3 de noviembre, pero acá al lado va a haber un plebiscito importantísimo porque quieren reformar la Constitución. La Constitución en Chile, la actual, la que rige actualmente en democracia, es la que diseñó Augusto Pinochet a su medida, cuando ya estaba terminando la dictadura pinochetista. Él, con por supuesto su círculo íntimo, redactó una constitución como para salvaguardar su imagen y su libertad, porque entre otras cosas esa constitución permitía, por ejemplo, que haya un cupo de senadores paramilitares. Después eso con el tiempo fue modificado, pero dejó una constitución que hasta el día de hoy hace que muchos chilenos sufran sus consecuencias. En esa constitución, por ejemplo, no figura la salud y la educación como derechos, ¿sí? Entonces, ahí viene la cuestión tan importante de por qué lo que se va a votar este domingo en el país trasandino es tan importante. Tenemos a Mario Solís, que es periodista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Recién estaba viendo, y yo no lo sabía, respecto a cuáles son las cuestiones que se votan en particular. Creo que la primera pregunta es, ¿está dispuesto o desea usted cambiar la Constitución o reformarla? Sí, no. Pero después hay una segunda pregunta, ¿no, Mario? Contanos eso. Vamos por parte, porque en realidad lo que se vota este domingo no es si se reforma o no la Constitución. En el fondo es partir desde cero con una nueva Constitución. Eliminar la actual. Acá no, en ese apruebo, que es el que tú dices que sí quiero esta nueva etapa constituyente, en esa prueba va involucrado que se parte desde una hoja en blanco, una nueva constitución, porque tal como estaba señalando Diego, la constitución que viene desde 1980, además de ser una constitución hecha al molde de lo que necesitaba Augusto Pinochet en ese momento, también era una constitución que beneficiaba fundamentalmente al mundo privado, es decir, al mundo empresarial en desmedro del área pública. Estamos hablando de los derechos sociales. Claro. Entonces, en esta primera papeleta va apruebo o rechazo. Quiere decir que apruebo, es decir, hacemos totalmente una nueva constitución, y en el rechazo nos mantenemos con la constitución actual, con todas las trampas que tiene, porque si tú quieres hacer una reforma que sea importante a la constitución actual, los proyectos deben ser sometidos a un tribunal constitucional. Y normalmente, cada vez que se propone un cambio profundo, el Tribunal Constitucional dice no se puede hacer este cambio porque esto es inconstitucional, es decir, va en contra de la Constitución. Claro. Y nos quedamos muchas veces en el mismo punto. Vos sabés, Mario, que cuando acá se habla de, por ejemplo, una reforma de o mismo de la Constitución en sí, suena como algo muy abstracto, ¿no? La gente cuando quiere un cambio, pide un cambio de una ley, dice, bueno, queremos el cambio de las leyes laborales, por ejemplo. Entonces, por eso, desde el punto de vista argentino, muchos consideran medio abstracto la cuestión. Van a modificar la Constitución, o como decís vos, redactarla de cero, de un papel en blanco. Pero lo que hay que resaltar es que, lo que decías vos recién, lo quiero enfatizar, esto de que la Constitución chilena rige la vida económica, le da mucho poder al sector privado, ¿no? Desde las... nosotros le decimos AFJP, que son como las jubilaciones privadas, o favorece mucho a que haya colegios privados, educación privada, porque desde la Constitución que eso rige, ¿no? la vida cotidiana. Por eso que estamos viendo imágenes del año pasado, de las protestas, en donde el estallido social. Claro, exactamente. Muchos decían, no son 30 pesos, son 30 años, 30 pesos por lo que había aumentado el subte, que fue el disparador, sino los 30 años de la Constitución pinochetista. Claro, para que la gente entienda y tratando de traducirlo al lenguaje lo más sencillo posible, la Constitución de 1980 establece que Chile es un Estado subsidiario. ¿Esto qué significa? Significa que como Estado delego mis principales responsabilidades, educación, salud, las carreteras, en manos de los privados. Entonces, si como Estado tengo que soltar recursos, tengo que invertir, esos recursos van a la empresa privada, no van a la parte pública. ¿Cuál es la diferencia? Que la empresa privada me va a seguir cobrando al chileno. Entonces, efectivamente, las clínicas están con crisis, el Estado inyecta recursos, pero la clínica le sigue cobrando por la salud de los chilenos. Claro. Entonces, ahí la diferencia. En cambio, el sector público es el más desprotegido porque los hospitales tienen graves carencias, no tienen los equipos de tecnología de punta como lo puede tener sí una clínica privada. En los colegios lo mismo. Y lo más preocupante, en la educación pública, en las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, el arancel mensual de estudio es casi tan caro como la universidad privada. Claro. Entonces nos encontramos con que una persona que estudia, por ejemplo, en la Universidad de Chile, puede pagar de pronto un arancel mensual fácilmente que ronde los $500, $600 mensuales, si no es que más.
Es clarísimo, Mario, y además, claro, cada vez que uno presenta un amparo ante la justicia diciendo esto, la verdad que no está bien lo que vos estás relatando, el Tribunal Constitucional dice, no, la Constitución dice que sí está bien. Entonces, claro, ahora entiendo por qué, aún entiendo más por qué es necesario modificar la Constitución. Recién me corrijo, estamos viendo imágenes muy violentas, pero estas son de hace unos días, cuando muchos salieron a la calle, claro, a pesar del toque de queda, bueno, la distancia social necesaria por la pandemia, etcétera. Lo que ven ustedes es cómo cae la cúpula de una iglesia que fue prendida a fuego hace muy poquito. Acá Belén tiene una pregunta para hacerte. Sí. ¿Qué tal? Hola, Belén. Buen día. Te quería preguntar si se está viendo ya algún impacto económico respecto de este cambio que, bueno, promete ser muy profundo, y si no se está viendo, ¿cómo crees que va a ser? A ver, acá es muy extraño porque por un lado, fíjate, exactamente hace un año el presidente Sebastián Piñera decía que queremos la Suiza de Latinoamérica. Y ahora, en esta campaña del rechazo, en el cual nos invitan a que sigamos con la Constitución actual, nos amenazan de que nos podemos convertir en 2 tiempos en Venezuela. Y creo que es un trofeo que estamos peleando a otros países de Latinoamérica, porque en muchos países he escuchado que dicen, no, en cualquier momento llegaremos a ser Venezuela. El golpe económico, a ver, entre comillas, lo podrían haber sentido grandes empresas. Porque también seamos sensatos y transparentes. Cuando se han hecho saqueos a tiendas comerciales, normalmente el manifestante lo que saquea son las cadenas de retail. Y los manifestantes normalmente, salvo excepciones, han sido muy respetuosos con los emprendedores, han sido muy respetuosos con los negocios familiares, que esos negocios no son golpeados. También, y ahí lamentablemente se nos va a hacer poco el tiempo, porque dentro de la labor de reporteo que he hecho, he visto, he presenciado momentos en los cuales incluso los mismos militares permitieron que saquearan determinados supermercados. La respuesta, porque me acerco a conversar con los militares y les pregunto por qué están dejando que saqueen, y me dicen, esto es un saqueo controlado. Claro. ¿Y qué significa un saqueo controlado? No, que lo estamos haciendo para que no existan mayores disturbios. Y le pregunto, ¿pero qué pasa entonces con esta empresa? Me dice, no, si esto lo protege el seguro. Ahora, ¿qué tanto protege el seguro un saqueo? Lo desconozco. Yo entiendo que el seguro te puede proteger en cuanto a los destrozos del inmueble, pero no sé si por la mercadería robada, entonces claro, hay todo un tema ahí. Sí, clarísimo. Mario, gracias por tu tiempo. Nos ayudaste mucho a entender lo que está pasando allí en Chile. Encantado, muchas gracias. Bueno, y falta después ver qué es lo que vota la gente, ¿no? Y las repercusiones, que seguramente de esto hablaremos el lunes. El 3 de noviembre hay otro grupo.